Helen Baxter se frotó los ojos cansados y volvió a examinar el diseño del catálogo en el que había estado trabajando durante las últimas 3 horas. El café hacía tiempo que se había enfriado y el sol empezaba a ocultarse tras las ventanas de la oficina de Eastland Trading. En el departamento de marketing, donde trabajaba desde hacía casi 6 años, solo quedaban los más trabajadores, los que estaban tan ansiosos como ella por la fecha límite de mañana. ¿Otra vez tarde?, le preguntó Penélope Clark, la jefa del departamento, al pasar, asomándose a su cubículo. Normer dijo que estabas rehaciendo el catálogo. ¿No me di cuenta de lo que le pasaba? Helen suspiró y giró el monitor hacia su supervisora. Mira este diseño, Penélope. La mercancía parece sin vida. He añadido colores de fondo contrastados y he modificado la composición. Penélope frunció el ceño y estudió la imagen. Su mirada pasó del diseño original a la nueva versión de Helen. No necesitamos experimentar. Los clientes están acostumbrados a un estilo determinado. Tu versión es demasiado... Hizo un gesto vago con la mano. Vanguardista o algo así. Cíñete a un formato conocido. Pero los estudios demuestran que los consumidores se cansan de la monotonía. Un nuevo lenguaje visual podría aumentar las ventas un 20%. Helen, la voz de Penélope se endureció. No estás aquí para revoluciones. El catálogo debe estar listo mañana por la mañana en un formato estándar. ¿Está claro? Sin esperar respuesta, se dirigió a la salida. Helen asintió con recato y se volvió hacia el monitor, respirando hondo para tranquilizarse. Años de trabajo en Eastland Trading la habían acostumbrado a tragarse la decepción, pero no le estaba resultando nada fácil. Volvió al diseño original y movió mecánicamente los bloques de texto y las fotos de los productos por la plantilla que llevaba años utilizando. El teléfono inteligente del escritorio vibró. Un mensaje de Elliot. Llegaré tarde. No me esperes levantada con la cena. Helen no se molestó en contestar. En los últimos meses, este tipo de mensajes eran cada vez más frecuentes. Elliot River, su marido y aspirante a productor musical, prácticamente se había instalado en su pequeño estudio de las afueras de East Providence. Buscando un avance, decía él cuando ella le preguntaba por sus constantes retrasos. 12 años de matrimonio le habían enseñado a no presionar, pero había una creciente inquietud en su interior. A las 9 de la noche, Helen había terminado por fin el catálogo. Tras enviar el archivo al servidor, recogió sus cosas y salió al aparcamiento. El aire fresco de la primavera le hizo apretarse más la chaqueta. El cielo de East Providence estaba despejado con estrellas brillantes, pero el estado de ánimo de Helen no correspondía a esa serenidad. El viaje a casa duró 20 minutos. Al encender la luz del pasillo de la casa vacía, Helen sintió una pesadez familiar. El silencio. Antes, ella y Elliot habían llenado la casa de risas, música y planes para el futuro. Ahora había un silencio opresivo. Helen calentó la cena de la noche anterior y se acomodó con un plato frente al televisor. Un telediario, una telenovela, otra telenovela, cualquier cosa para llenar el vacío. Sobre la mesita había versiones impresas de sus diseños Beibaso, los que había creado para sí misma al darse cuenta de que sus ideas eran rechazadas por la dirección. Cogió uno de ellos y evaluó críticamente la composición. Quizá Penélope tenga razón. Quizá no entiendo lo que necesita el mercado. El pensamiento era amargo pero inquietante. Demasiadas veces sus ideas habían sido descartadas por demasiado atrevidas o inapropiadas para el formato. La puerta principal se abrió hacia las 11. Elliot entró, oliendo a tabaco y aire nocturno. Llevaba el pelo oscuro revuelto y en sus ojos brillaba una excitación que Helen conocía bien. Estaba en su estado creativo. «Hola», lanzó, quitándose la chaqueta. «Ese tipo del que te hablé, Noel, ha traído a una cantante que tiene una voz sencillamente angelical, un timbre divino. Llevamos toda la noche probando arreglos para su canción».
Helen sonrió débilmente mientras veía a su marido servirse un whisky. «Por cierto, ¿cómo te va el día?», preguntó él, pero antes de que ella pudiera contestar, continuó. «Sabes, Trevor dijo que podía ponernos en contacto con un representante de Atlantic. Si a la demo le gusta...». «He estado rehaciendo todo el catálogo», le interrumpió Helen. Penélope volvió a rechazar mis ideas. Elliot se quedó quieto un momento y luego bebió un sorbo de whisky. «Ah, sí, tu catálogo. Mira, quizá deberías hacer lo que te piden. Después de todo, es solo un trabajo». ¿Solo un trabajo? Helen sintió que la irritación aumentaba en su interior. «Elliot, he estado ahí casi toda mi vida, y quiero hacer algo que merezca la pena, no limitarme a estampar diseños de talla única». Elliot se encogió de hombros y el gesto dolió a Helen. Antes admiraba su creatividad, decía que era lo que tenían en común, la pasión por crear cosas nuevas. Ahora las aspiraciones de ella parecían insignificantes comparadas con las ambiciones musicales de él. «No todo el mundo puede hacer lo que realmente le gusta», dijo en un tono que a ella le pareció condescendiente. «Alguien tiene que pagar las facturas». Las palabras quedaron flotando en el aire. Helen sabía lo que había detrás de ellas. Durante los últimos 3 años, su sueldo había sido la principal fuente de ingresos de su familia. Elliot había invertido todos sus ahorros en el estudio, el equipo, los músicos de sesión. «Invertir en el futuro», decía, pero ese futuro nunca llegó. «Me voy a la cama», dijo ella, que no quería empezar una discusión que ya habían tenido más de una vez. «¿Ya?», dijo él sorprendido. «Pensaba que podríamos escuchar la maqueta en la que estoy trabajando. Mañana tengo que madrugar». Helen subió al dormitorio, dejándolo en el salón con un whisky sin terminar y una expresión de decepción en el rostro. Tumbada en la cama, podía oír a Elliot jugueteando en el piso de abajo, poniendo la música al volumen más bajo, rellenando de nuevo el vaso. Antes le encantaban esas horas nocturnas en las que hablaban de música, de los proyectos de él y de las ideas de trabajo de ella. Ahora es como si hubiera crecido un muro entre ellos. Elliot entró en el dormitorio pasada la medianoche. Helen fingía estar dormida, pero notaba que el colchón se hundía bajo su peso. El olor a whisky se mezclaba con el de su colonia. Permaneció inmóvil en el borde de la cama durante un rato y luego habló en voz baja. «Sé que estás despierta». Helen abrió los ojos. «Siento lo que dije abajo. Sé que tu trabajo es importante para ti». Su rostro parecía más suave en la oscuridad, más parecido al Elliot que ella había amado una vez. «Estoy harta de sentir que mis aspiraciones no importan», respondió en voz baja. «Sí importan». Su mano encontró la de ella bajo la manta. «Es solo que a veces me enfrasco tanto en mis proyectos que me olvido de todo lo demás». «Esa es la cuestión, Elliot. Te olvidas de mí». Se quedó callado un momento y luego se tumbó a su lado, mirando al techo. «¿Sabes lo que ha dicho Trevor hoy? Que me centro demasiado en los detalles, que a veces hay que ver el cuadro completo». «¿Y qué has dicho tú?» «Que los detalles son los que hacen el todo», se volvió hacia ella. «Como en nuestras vidas, todos esos pequeños momentos son los que hacen un matrimonio, ¿verdad?». Helen asintió, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Aquellos momentos de entendimiento eran cada vez más raros, como destellos de luz en una niebla cada vez más espesa. Quería creer que no todo estaba perdido, que los hilos que los unían aún podían restablecerse. «Nos echo de menos», dijo, «como éramos antes». «Yo también», dijo él acercándola a ella. «Las cosas mejorarán, ya lo verás. Mi proyecto con Noel podría ser un gran avance. Entonces podremos empezar de nuevo». Helen cerró los ojos, sintiendo un dolor familiar. Siempre sus proyectos, sus avances, su futuro. Era como si Diao solo existieran en el contexto de su éxito. Se quedó mirando la silueta de su marido en la oscuridad, intentando recordar la última vez que le había preguntado por sus sueños, sus aspiraciones.
La mañana llegó demasiado deprisa. Helen se despertó con el sonido del despertador y vio que Elliot ya se había marchado. Sobre la mesa de la cocina encontró una nota. Reunión con Noel y el equipo. Volveré tarde. Con cariño. A. Al leer la nota, Helen sintió una mezcla familiar de decepción y humildad. Otro día en un ciclo que nunca parecía romperse. Mientras se preparaba para ir a trabajar, reflexionó sobre cómo ella y Elliot se habían convertido poco a poco en dos planetas que orbitaban órbitas diferentes, cada vez más distantes. De camino a la oficina, vio un cartel de un concierto en el escaparate de una tienda de música. Por un momento pensó que Elliot y ella podrían ir, como en los viejos tiempos, cuando la música había sido su pasión común y no un factor de división. Pero entonces se dio cuenta de que probablemente él estaría ocupado trabajando en el estudio. «Helen», la llamó Normer al entrar en el departamento. «Penélope quiere ver el diseño ahora. Otro día en Eastland Trading, donde sus ideas no se harían realidad y su potencial tampoco, como su matrimonio, en el que cada vez se sentía más como un personaje secundario en una historia cuyo protagonista era Elliot River, una futura estrella de la industria musical que seguía sin prender. Elliot River movió el micrófono del atril y frunció el ceño al oír el ruido de la retroalimentación. El pequeño estudio de las afueras de East Providence que había alquilado durante los últimos 3 años distaba mucho de ser ideal, pero era aquí donde se sentía realmente vivo. Entre la consola, los cables y los instrumentos musicales que salpicaban el reducido espacio, nacían sus sueños. «Vamos otra vez, Ben», le dijo al guitarrista tras el cristal. «Y más suave en el estribillo esta vez, ¿sabes? Como si no insistieras, sino que lo pidieras». Ben Holder, un tipo delgado de unos 23 años, asintió y empezó a tocar de nuevo la melodía. Elliot se tapó los ojos, escuchando el sonido, cuando se abrió la puerta del estudio. Noel Priest, su amigo y colaborador, entró, llevando a la chica detrás de él. «Siento llegar tarde», dijo Noel, «pero he encontrado lo que buscabas». Elliot apartó la vista de la consola y vio a una chica frágil con un mechón de pelo rojo oscuro. Parecía joven, unos 25 años, no más, y un poco nerviosa, tirando de la correa del bolso que llevaba colgado del hombro. «Esta es Vanessa Temple», la presentó Noel. «La había oído en el micro abierto del Blue Note y supe enseguida que sería perfecta para nuestra balada». Elliot se levantó y le tendió la mano. «Elliot River, encantado de conocerte, Vanessa». Igualmente, su voz era tranquila, pero se podía oír la fuerza interior que había en ella. «Noel me ha hablado mucho de tu trabajo». «Nada demasiado horrible, espero», bromeó Elliot. Al contrario, le miró sin avergonzarse. «Me ha dicho que ves la música de forma diferente a la mayoría de los productores, que la honestidad era más importante para ti que el éxito comercial». Algo en sus palabras conmovió a Elliot. Últimamente había oído con demasiada frecuencia a Helen insinuar que su enfoque era poco práctico, que ya era hora de empezar a ganar dinero con la música, no solo de invertir en ella. «¿Quieres oír en qué estamos trabajando?», preguntó, señalando una silla junto a la consola. Vanessa asintió y se sentó, despreocupada frente al equipo. Elliot ejecutó la última versión del tema, observando su reacción. Su rostro se animó, se balanceó ligeramente al compás de la música y sus dedos tamborilearon al ritmo de su rodilla, de forma inconsciente pero precisa. Cuando terminó la canción, se volvió hacia él con los ojos encendidos. «Es increíble. La melodía es tan, pero tiene profundidad. ¿Cómo has conseguido ese equilibrio?». Elliot sintió un calor inesperado. No había ni rastro de falsedad en su voz, solo genuina admiración y curiosidad. Empezó a explicarle su enfoque de los arreglos, las soluciones técnicas, la filosofía del sonido, y Vanessa le escuchó con tanta atención, como si su vida dependiera de sus palabras. A veces hacía preguntas, precisas,
y significativas que demostraban que realmente entendía de lo que hablaba. «Ahora quiero saber de ti», dijo Elliot después de casi media hora de conversación. Vanessa asintió y se dirigió a la cabaña. Ben, que había estado esperando pacientemente todo ese tiempo, le cedió el asiento y salió a estirar las piernas. La chica se puso los auriculares y se colocó frente al micrófono, asintiendo brevemente cuando estuvo lista. Desde las primeras notas, Elliot se dio cuenta de que Noel no había estado exagerando. La voz de Vanessa era clara y fuerte, con un tono ronco en el registro inferior que daba a su canto una sensualidad especial. Pero más importante que la técnica era la sinceridad. Vivía cada palabra como si contara su propia historia. Cuando terminó, se hizo el silencio en el estudio. Elliot se dio cuenta de que había encontrado lo que llevaba tanto tiempo buscando, una cantante que podía hacer realidad su visión musical. «Era perfecta», dijo por fin. Vanessa sonrió y su sonrisa pareció iluminar todo el estudio. Pasaron las 3 horas siguientes trabajando en la canción. Elliot daba instrucciones, Vanessa se lo tomaba todo con calma y ofrecía sus propias ideas, muchas de las cuales resultaron ser exactamente lo que se necesitaba. Había entre ellos una rara compenetración en la que casi no hacían falta las palabras. Cuando terminó la grabación, ya era de noche. Noel, que estaba recogiendo sus cosas, sugirió: «Tal vez deberíamos celebrar el éxito de la sesión». River Bend tenía música en directo esta noche. Elliot dudó. Tenía que volver a casa. Probablemente Helen ya le estaba esperando. Pero la idea de interrumpir aquella inspiración, aquel flujo creativo, le resultaba insoportable. «Me encantaría», dijo Vanessa mirando a Elliot con una leve sonrisa. «A menos que tengas otros planes». Elliot sacó el teléfono y tecleó rápidamente un mensaje para Helen. «Voy a llegar tarde. No me esperes levantada con la cena». Mientras lo enviaba, sintió una punzada de culpabilidad que reprimió de inmediato. «No hay planes», respondió, sonriendo a Vanessa. Había un cuarteto de jazz tocando en el bar River Bend. No estaba mal, pero no era sobresaliente. Elliot, Vanessa y Noel se sentaron en una mesa del rincón, pidiendo cervezas y aperitivos. La conversación fluyó con facilidad, como si se conocieran desde hacía años. «¿Cómo empezaste a cantar?», preguntó Elliot, observando el juego de luces en el pelo de Vanessa. «Desde que era pequeña», dijo ella dando un sorbo a su vaso. «Mi padre era pianista de jazz. No era famoso, tocaba en clubes pequeños. Crecí escuchando a Ellington y Parker, no canciones infantiles. Y ahora es...». «Murió hace 5 años», dijo sin aparente amargura, más bien con una tranquila tristeza. «Pero consiguió enseñarme lo principal. La música debe ser honesta. De lo contrario, no vale nada». Elliot asintió, sintiendo que en su interior crecía una extraña sensación de parentesco con la chica, como si hubiera encontrado a alguien que hablara su idioma. «Mi mujer no lo entiende», se dijo de repente. «Para ella, la música es un hobby al que dedico demasiado tiempo». «Es duro cuando la gente cercana no comparte tu pasión», dijo Vanessa, y en sus ojos él vio comprensión más que juicio. Hablaron hasta que cerró el bar. Noel se marchó pronto, dejándolos a los dos solos, y Elliot no se dio cuenta de cómo pasaba el tiempo. Hablaron de música, de la vida, de sueños. Vanessa habló de su deseo de crear canciones que hicieran sentir, no solo escuchar. Elliot compartió sus ideas sobre el sonido que llevaba años buscando y que nunca había conseguido atrapar. «Lo conseguirás», dijo Vanessa con confianza mientras salían a la noche. «Tienes algo que no se puede fingir, un verdadero amor por la música». Elliot la acompañó hasta el taxi, sintiéndose extrañamente reacio a despedirse. Mientras el coche se alejaba, se quedó un rato mirándola y dándose cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía realmente comprendido. En casa le recibió el silencio.
Helen ya dormía y él entró en silencio en el cuarto de baño, tratando de no despertarla. Después, tumbado junto a su mujer en la oscuridad, Elliot pensó en Vanessa, en su voz, en la forma en que había escuchado sus ideas, con tanta atención, como si cada palabra que dijera importara. Al día siguiente volvieron a verse en el estudio. Y al día siguiente. Cada vez el trabajo iba mejor y las conversaciones eran más profundas. Elliot empezó a buscar motivos para pasar más tiempo con Vanessa, sugiriéndole más sesiones de grabación, hablando de material, yendo juntos a conciertos en busca de inspiración. Helen notó un cambio en su comportamiento. Llegaba a casa con menos frecuencia, hablaba más de sus proyectos, pero había un nuevo nombre en sus historias. ¿Quién es Vanessa?, preguntó Helen una tarde, cuando Elliot volvió a mencionarla al hablar de su día. Una cantante con la que estamos trabajando, respondió él, tratando de sonar informal. Tiene una voz increíble y un gran sentido de la música. ¿Y pasas mucho tiempo con ella? No era una pregunta. Elliot se encogió de hombros. Trabajamos. No es como si te preguntara por todos los compañeros con los que trabajas. Helen guardó silencio, pero Elliot pudo ver en su rostro que la respuesta no la satisfacía. La tensión entre ellos iba en aumento. Sospechas tácitas, resentimientos, desconfianza. Cada vez más, Elliot se encontraba pensando que estaba agobiado en casa, que no veía la hora de volver a estar en el estudio. Con Vanessa. En la oficina de Eastland Trading, Helen estaba sentada frente a un monitor, moviendo sin pensar bloques de productos por la cuadrícula de un catálogo de plantillas. Sus pensamientos estaban lejos, con Elliot y esa cantante, cuyo nombre pronunciaba ahora con una entonación peculiar. A Vanessa se le ocurrió una solución interesante para el estribillo. Vanessa capta el estado de ánimo de la canción con tanta precisión. ¿Helen? La voz de Normer la sacó de su ensueño. ¿Estás aquí? Perdona, estaba pensando, se frotó los ojos. ¿En qué estabas pensando? Decía que nos han asignado una nueva campaña. Eastland va a lanzar una gama de cosméticos ecológicos y necesitan una estrategia de marketing completa. Catálogos, folletos, banners en Internet, todo. ¿Y a quién se lo dio Penélope? A nadie todavía. Lo anunciarán en la Junta General del lunes, pero prepárate, probablemente será un enfoque estandarizado. Los mismos diseños, los mismos tipos de letra, pero con toques verdes por el tema ecológico. Helen asintió, pero algo se agitó en su interior. La cosmética ecológica era un mercado diferente, un público diferente. Los catálogos estándar de Eastland, con sus colores chillones y sus bloques voluminosos, difícilmente serían adecuados para una gama así. No pudo quitarse esa idea de la cabeza en todo el día. Por la noche, al volver a casa y encontrar otra nota de Elliot diciendo que llegaría tarde, Helen sacó su portátil personal. Abrió un programa de diseño y empezó a esbozar ideas para una campaña de cosmética ecológica. Su idea era que los catálogos fueran elegantes, con mucho espacio abierto, tonos naturales apagados y fuentes caligráficas. En lugar de promociones chillonas, historias sobre el origen de los ingredientes, la filosofía de la marca y los valores ecológicos. Para la fotografía de producto, imaginó luz natural, un procesado mínimo, modelos con aspecto natural en lugar de bellezas brillantes. Las horas pasaban volando sin darse cuenta. Helen se sumergió en su trabajo con un entusiasmo que no había sentido en mucho tiempo. Aquí, en estos diseños, estaba surgiendo su propia voz creativa, algo que no se le permitía expresar en la oficina. Oyó abrirse la puerta principal, pero no apartó la vista de la pantalla. Elliot entró en el salón y se detuvo un momento, mirando a su mujer. ¿Qué estás haciendo?, preguntó acercándose. Estoy trabajando en un concepto para una nueva línea de productos, respondió ella sin levantar la vista. ¿A estas horas? Helen miró el reloj. Era casi medianoche. ¿Dónde estabas antes de esta hora? La pregunta salió de su propia boca, más aguda de lo que pretendía.
Elliot se tensó. En el estudio, por supuesto, estábamos grabando voces para una nueva canción. ¿Con Vanessa? Sí, con Vanessa, hizo una pausa. Tiene mucho talento, Helen. Deberías oír cómo coge las notas altas. Sin esfuerzo, como si fuera lo más natural del mundo. Helen cerró el portátil. Parece que estás loco por ella. Es admiración profesional, respondió Elliot, pero apartó la mirada. No me hagas empezar. ¿Que no empiece con qué? A preguntar por qué mi marido no para de hablar de una cantante y de pasar todas las noches con ella. Estoy trabajando en mi carrera, Helen. Vanessa es una oportunidad para crear algo que valga la pena, algo real. Ella entiende mi música de una manera que... Se calló, pero las palabras no dichas quedaron flotando en el aire. De una forma que tú nunca has entendido. Helen sintió que algo en su interior se hacía añicos. Todo se había vuelto claro como el cristal. No era solo la música. ¿Qué pasa entre vosotros dos?, preguntó en voz baja. Nada. Estamos trabajando. Se pasó una mano por el pelo. Es que... Ella me inspira. Me inspira. Ella me hace sentir que puedo crear lo que siempre he soñado. Helen miró a su marido, guapo, con talento, entusiasta cuando se trataba de su música y de esta nueva chica. Ella también había sido una fuente de entusiasmo para él. Ahora la miraba de reojo, como si fuera un obstáculo para algo más. «Vete a la cama», dijo Elliot, dándose la vuelta. Se hacía tarde. Se fue a la cocina y Helen oyó un sonido familiar. Una botella de whisky, un vaso, hielo. Subió sola al dormitorio sabiendo que su marido no llegaría pronto. Tumbada en la cama, no pensó tanto en Elliot y Vanessa como en sus maquetas para cosméticos ecológicos. En este trabajo había encontrado lo que llevaba tanto tiempo buscando, una oportunidad para expresarse, para volar creativamente, para desarrollar su potencial. Quizá era su oportunidad de demostrar a Penélope y a todo el departamento que sus ideas valían la pena. Los fines de semana, Elliot casi nunca estaba en casa. Estudio, dijo brevemente, salía temprano por la mañana y volvía pasada la medianoche. Helen no preguntó más. Ella también estaba ocupada, desarrollando el concepto de su campaña, creando una presentación que nunca se atrevería a enseñar a sus jefes. El domingo por la noche, cuando Elliot volvió a comunicarle que llegaría tarde, se dio cuenta de que ya no podía seguir fingiendo que todo iba bien. Había crecido un muro entre ellos, y cada día era más alto. Y el nombre de ese muro era Vanessa Temple. Las fuertes gotas de lluvia tamborileaban en las ventanas, como si la naturaleza se hiciera eco de la tensión que crecía en la casa de Helen y Elliot. El lunes gris no solo trajo consigo las inclemencias del tiempo, sino también una conversación que Helen temía y esperaba al mismo tiempo, una conversación que no podía aplazarse más. Elliot llegó a casa por la mañana, justo cuando Helen se preparaba para ir a trabajar. Le oyó entrar en silencio, procurando no hacer ruido, y se quedó paralizada ante el armario donde estaba eligiendo una blusa. Por un momento pensó que iba a pasar de largo, fingiendo no verla, pero Elliot se detuvo en la puerta del dormitorio. «Buenos días», dijo, y en su voz Helen percibió una extraña mezcla de culpa y desafío. «Buenos días», respondió ella sin darse la vuelta. «¿Dónde has estado toda la noche?» «Estuvimos grabando. Luego hablamos. El tiempo pasó volando». Helen se volvió hacia él. Elliot parecía cansado, pero había algo nuevo en sus ojos, una luz interior que ella no había visto en mucho tiempo. Tenía el pelo oscuro mojado por la lluvia y una marca de carmín en la mejilla. Ni siquiera se había molestado en limpiársela. ¿Hablando toda la noche? Helen intentó hablar con calma, pero la voz le temblaba traicioneramente. ¿De qué se trataba? Elliot se pasó una mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. Sobre música, sobre la vida, sobre lo que queremos. ¿Y qué quieres tú, Elliot?, preguntó Helen,
sintiendo que un grumo de rabia y dolor se acumulaba en su interior. Porque parece que no te queda nada que hacer en casa. Él la miró durante un largo instante y luego suspiró. No quería que fuera así, Helen. Es que las cosas han cambiado. Yo he cambiado. ¿Por ella? Me preguntó Helen sin rodeos. Elliot no lo negó. Sí, en parte por culpa de Vanessa. Ella me entiende. Por lo que me esfuerzo. Lo que es importante para mí. ¿Y yo no? La amargura en la voz de Helen se hizo evidente. 12 años de matrimonio y crees que una chica que conoces desde hace unas semanas te entiende mejor? Elliot dio un paso hacia la habitación. No se trata solo del tiempo que hace que nos conocemos, se trata de la profundidad del entendimiento. Cuando le hablo de música, de mis ideas, siento que me escucha de verdad, no que solo tolera mis conversaciones y piensa que son superficiales. Esas palabras golpearon a Helen como una bofetada. Lo único que quería era apoyar a su marido, pero ¿lo hacía siempre? ¿Siempre le había escuchado de verdad cuando hablaba durante horas de sus proyectos musicales? ¿O había aprendido con el tiempo a asentir con la cabeza pensando en los suyos? Siempre te he apoyado, dijo ella en voz baja. Todos estos años he pagado las facturas mientras tú perseguías tus sueños. El dinero no es apoyo, Helen. Alzó la voz. Nunca creíste que pudiera hacerlo. Nunca viste en mí el potencial que yo sentía en mí misma. Para ti, mi música siempre fue solo un hobby caro. Helen sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas, pero las contuvo. No lloraría. Ahora no. No es verdad, dijo rotundamente. Siempre he creído en tu talento, pero también quería que viviéramos una vida real, no solo tus sueños. Exacto. Elliot casi gritaba. Vida real, como si lo importante para mí fuera una fantasía, algo irreal. ¿Qué es real, Helen? ¿Tu trabajo en el que haces las mismas cosas que odias? ¿Nuestra casa que no nos podemos permitir? ¿Nuestra relación, que hace tiempo que se ha convertido en una tarea? Helen retrocedió, aturdida por sus palabras. No esperaba tanta rabia, tanto resentimiento en su voz. Era como si llevara años acumulándolo en su interior. Si estás tan descontento conmigo, dijo ella tratando de mantener la dignidad, ¿por qué te quedas? Elliot se quedó callado, mirándola con una expresión que ella no pudo descifrar. ¿Ira? ¿Arrepentimiento? ¿Alivio de que ella hubiera dicho lo que él había dudado en decir? No quería que acabara así, dijo finalmente, pero quizá deberíamos tomarnos un descanso, pensar en lo que queremos. ¿Una pausa? Helen casi rió con amargura. Ya te la has tomado, Elliot. Casi nunca estás en casa. Pasas todo el tiempo con otra mujer. ¿Qué más pausa quieres? Elliot no contestó. Caminó junto a ella hasta el armario y sacó una bolsa de deporte. Empezó a meter cosas en ella, metódicamente, como si fuera a hacer un viaje planeado desde hacía tiempo, sin dejar a su mujer. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Helen, aunque la respuesta era obvia. Creo que será mejor que vivamos separados durante un tiempo, dijo él sin mirarla. Sería mejor para los dos. ¿Mejor? Helen sintió que algo en su interior se quebraba. ¿Me dejas por una chica que apenas conoces y dices que es mejor? Elliot se volvió bruscamente hacia ella. No voy a dejarte. Y no se trata solo de Vanessa. Se trata de que tú y yo perdimos el contacto hace mucho tiempo. Vivimos en la misma casa, pero es como si estuviéramos en mundos paralelos. ¿De quién es la culpa?, exclamó Helen. ¿Quién ha estado en el estudio las 24 horas del día? ¿Quién lleva años distanciado? La culpa es de los dos. Elliot cerró la bolsa de golpe. Tú tampoco estabas aquí, ni siquiera cuando estabas físicamente cerca de mí. Siempre pensaste que mi música era una bendición, algo que superaría. Eso no es verdad. Helen sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Solo quería que vieras otros aspectos de la vida además de tu música. Ya está. La señaló con el dedo como si ella acabara de confirmar sus palabras. Otros aspectos.
como si la música fuera solo un aspecto y no la esencia de lo que soy. Estaban uno frente al otro, dos personas que una vez se habían amado tanto que habían jurado estar juntos para siempre, y ahora apenas reconocían a la persona en la que se había convertido el otro. Con Vanessa es distinto, dijo Elliot en voz baja, y las palabras dolieron a Helen más que todos los gritos anteriores. Ella me ve tal como soy, no necesita que sea otra cosa. Helen sintió una oleada de rabia surgir en su interior, pura, feroz, casi liberadora. Entonces, ve con ella, dijo, apretando los puños. Si te entiende tan bien, si todo es tan perfecto con ella, ¿por qué has vuelto aquí? Elliot cogió su bolso y se lo colgó del hombro. Pensé que podríamos hablar como adultos. No quería que acabara en escándalo. ¿Cómo querías que acabara? Helen no pudo contenerse más. Que te diera mi bendición para tener una aventura con esa chica, para poder decir, por supuesto, cariño, ve y sé feliz. Quería sinceridad. Elliot se dirigió a la puerta. Pero parece que incluso eso es demasiado para nosotros. Salió del dormitorio y Helen oyó sus pasos en las escaleras. Algo en su interior la hizo seguirlo. Un último intento desesperado por evitar que se desmoronara lo que habían construido juntos durante tantos años. Elliot, espera. Lo alcanzó en la puerta principal. ¿Todo lo que ha pasado entre nosotros no significa nada para ti? 12 años no son ninguna broma. Podemos intentar arreglar las cosas, ir a un consejero. Elliot se detuvo, manteniendo la mano en el pomo. Por un momento Helen pensó que estaba dudando, que en el fondo tampoco quería que aquello terminara. Pero entonces negó con la cabeza. No tenemos nada que arreglar, Helen. Solo somos personas diferentes. Queremos cosas diferentes. Eso no es verdad, exclamó ella. Yo quiero que seas feliz. ¿No es eso lo que quieres para ti? Nunca serás realmente feliz conmigo, dijo él en voz baja. Y yo tampoco lo seré contigo. Somos demasiado diferentes. ¿Por ella? Volvió a preguntar Helen. ¿Estás tirando por la borda todo lo que teníamos por culpa de una chica? Elliot se volvió bruscamente hacia ella, con los ojos brillantes de ira. No se trata de Vanessa, se trata de nosotros. Nos perdimos el uno al otro mucho antes de que ella apareciera. Entonces, ¿por qué acudes a ella? Gritó Helen. Si no es por ella, ¿por qué no te buscas un piso? ¿Por qué no vives solo? Elliot guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Helen lo entendió sin dar explicaciones. Ya estás con ella, dijo en voz baja. Todo este tiempo me has estado engañando. No físicamente, contestó Elliot como si importara. Pero sí emocionalmente. Sí, estaba con ella. Helen sintió que algo en su interior finalmente se hacía añicos. El último hilo que los había unido se había roto. Vete, se dijo, retrocediendo hacia la puerta. Vete de una vez. Elliot dio un paso hacia la salida y luego se dio la vuelta. Siento lo que ha pasado, dijo. De verdad que lo siento. Yo también, replicó Helen con frialdad. Siento haber malgastado tantos años con un hombre que podría haberlo sacado todo de quicio con tanta facilidad. Elliot apretó las mandíbulas. ¿Fácilmente? ¿Crees que es fácil para mí? He estado agonizando durante semanas. No sabía cómo decirte que ya no siento lo mismo que antes. Oh, pobre de ti, pobre de ti. La amargura en la voz de Helen era palpable. ¿Cómo sufriste mientras pasabas las noches con ella y luego volviste a la casa que yo pago? Ya está bien. Elliot casi gritó aquellas palabras. Siempre se reduce al dinero. Nunca creíste en mí, en mi talento. Para ti, siempre he sido un perdedor que no puede mantener a su familia. Yo nunca he dicho eso, objetó Helen. No tenías por qué decirlo. Lo veía en tus ojos cada vez que te hablaba de un nuevo proyecto. Elliot agarró el pomo de la puerta. No me llames. He encontrado a alguien que me entiende de verdad. Aquellas palabras golpearon a Helen como un puñetazo.
sintió que una oleada de rabia pura y liberadora subía por su interior. «Entonces quédate con ella. No vuelvas», respondió con voz uniforme. Elliot se quedó helado un segundo, como si no hubiera esperado aquella reacción. Tal vez pensó que ella le rogaría que se quedara, que le prometería cambiar, que lucharía por su relación. Pero Helen se sintió cansada de luchar, cansada de ser la que siempre daba el primer paso hacia la reconciliación. Abrió la puerta y salió a la lluvia torrencial sin mirar atrás. Helen observó su figura alejarse calle abajo hasta que dobló la esquina y desapareció de su vista. Solo entonces cerró la puerta y apoyó la espalda en ella, deslizándose lentamente hasta el suelo. Las lágrimas que había retenido durante tanto tiempo por fin brotaron. No lloró en silencio, con cuidado, sino que rompió a llorar, dando rienda suelta a todo el dolor, la frustración y la rabia que había acumulado durante semanas, meses e incluso años. No supo cuánto tiempo permaneció sentada así, en el suelo del pasillo, con los brazos alrededor de las rodillas. Cuando por fin se le secaron las lágrimas, el reloj marcaba casi las 10. Pero la idea de entrar ahora en la oficina, sonreír a sus compañeros y fingir que todo iba bien le resultaba insoportable. Helen sacó su teléfono y envió un mensaje a Normer. «Enferma, hoy no voy». Luego apagó el teléfono sin esperar respuesta. El día pasó como un borrón. Permaneció tumbada en el sofá, cambiando sin pensar de canal en la televisión, sin ver ni oír nada. De vez en cuando se le saltaban las lágrimas y las dejaba ir y venir sin resistirse. Era como una limpieza, como si todas las emociones que había estado reteniendo durante años salieran por fin. Al anochecer, el agotamiento físico y emocional había hecho mella en ella, y Helen se quedó dormida en el sofá sin desvestirse. Se despertó en mitad de la noche, con frío y dolor de cabeza. Al levantarse, subió mecánicamente al dormitorio, se duchó y se fue a la cama, demasiado grande y vacía sin Elliot a su lado. Por la mañana, el teléfono la despertó con una llamada de Penélope. Helen quiso ignorarla, pero el deber profesional se impuso. «Hola». Su voz era ronca a causa de las lágrimas y el sueño. «¿Helen? ¿Se encuentra bien?». La voz de la jefa sonaba inusualmente preocupada. «No», respondió Helen con sinceridad. «Ia enferma». «Ya veo», dijo Penélope en voz baja. «Espero que mañana estés mejor. Tenemos una reunión importante sobre la nueva gama de cosméticos ecológicos. Todo el mundo tiene que asistir». «Haré lo que pueda», respondió Helen sin entusiasmo. Tras la llamada, volvió a tumbarse, mirando al techo. Pensar en la nueva campaña le hizo recordar las maquetas que había estado creando en las últimas semanas, su refugio secreto de los problemas de su matrimonio. Maquetas que ahora le parecían tan insignificantes como cualquier otra cosa, pero de repente se sentó en la cama. ¿Por qué? Exactamente, sin sentido. Había puesto su alma, su visión y su talento en esas maquetas. ¿Por qué iba a dejar que la marcha de Elliot arruinara también esta parte de su vida? Helen se levantó y se acercó al escritorio donde estaba su portátil. Lo abrió y empezó a mirar los bocetos que había creado. Eran buenos, realmente buenos. No solo equal o adecuados para el formato, sino realmente creativos y frescos. ¿Y si...? La idea era aterradora y excitante al mismo tiempo. ¿Y si mañana presentaba su concepto en la reunión? Una estrategia completa para promocionar la gama orgánica, desde catálogos hasta banners online y redes sociales. Probablemente Penélope se pondría furiosa ante tal atrevimiento. Pero, ¿qué tiene que perder Helen? ¿Un trabajo? Ahora mismo, ese parecía el menor de sus problemas. Un repentino estallido de energía la hizo enderezarse. Pasó todo el día ultimando diseños, creando una presentación, pensando en cada detalle. El trabajo la consumía por completo, sin dejar espacio para pensar en Elliot y su matrimonio roto. Era casi terapéutico crear algo nuevo sobre las ruinas de lo viejo.
Al anochecer, la presentación estaba lista. Helen la repasó de nuevo, examinando cada diapositiva. Era el mejor trabajo que había hecho nunca, sincero, innovador, valiente. No era en absoluto lo que esperaba la dirección de Eastland Trading. Mañana lo arriesgaría todo presentando este concepto. En el peor de los casos, la despedirían. Bueno, sería otra pérdida en la hucha de los últimos días. Pero si, hipotéticamente, sus ideas eran aceptadas, Helen cerró el portátil y, por primera vez en 24 horas, sintió algo parecido a la esperanza. Elliot se había ido, dejando un vacío tras de sí. Pero tal vez en ese vacío había lugar para algo nuevo, para la Helen que aún no conocía. La Helen que no tenía miedo de arriesgarse y expresarse. La Helen que podía valerse por sí misma sin depender de un marido que nunca la había apreciado de verdad. Se fue a la cama con la firme intención de ir mañana a esa reunión y demostrar a todos lo que era capaz de hacer. Por primera vez en mucho tiempo, no necesitó somníferos. El cansancio y una nueva determinación bastaron. Helen Baxter se ajustó nerviosamente la blusa en la puerta de la sala de conferencias de Eastland Trading. Tras las paredes de cristal, el equipo de marketing ya estaba reunido. Penélope, impecable como siempre con su austero traje, Normer con su sempiterna mirada preocupada, la silenciosa Janice del departamento de diseño, algunos colegas más, y, excepcionalmente, el propio Arthur Eastland, fundador y presidente de la empresa, un invitado poco habitual en este tipo de reuniones. El portátil que Helen tenía en las manos parecía inesperadamente pesado. Allí, en el disco duro, estaba su destino, la presentación en la que había estado trabajando durante las últimas semanas, poniendo en ella no solo sus habilidades profesionales, sino toda su alma. Esta noche lo arriesgaría todo. «Helen, llegas justo a tiempo», la saludó Normer cuando por fin se decidió a entrar. «Estamos a punto de empezar». Ella asintió y se sentó en un asiento libre en la esquina más alejada de la mesa, lejos de Penélope. Aún le dolía la cabeza tras una noche en vela, pero tenía los ojos despejados. Nunca se había sentido tan decidida. Como todos sabéis, Eastland va a lanzar una nueva línea de cosméticos ecológicos. Se trata de un gran avance para nuestra empresa, y el presidente tiene un interés personal en el éxito de la campaña. Todos los ojos se volvieron por un momento hacia Arthur Eastland, un hombre alto de unos 60 años y mirada penetrante. «He preparado un concepto basado en nuestro planteamiento estándar», continuó Penélope, encendiendo el proyector, «con ligeras modificaciones para tener en cuenta las especificidades del producto». Las primeras diapositivas aparecieron en la pantalla. Las conocidas plantillas del catálogo de Eastland, con brillantes bloques de color, solo que ahora con el añadido de acentos verdes e iconos DAO y orgánico. Helen miró las diapositivas y sintió una protesta en su interior. Era tan impersonal, tan incorrecto para un producto que debería asociarse con la naturalidad, la pureza, el cuidado de la naturaleza. Penélope continuó su monólogo, hablando de la estrategia de marketing, los canales de distribución, el presupuesto. Nadie hizo preguntas. Todos sabían que la decisión ya estaba tomada y que la reunión era una mera formalidad. Pero cuando la presentación llegó a su fin y Penélope preguntó, «¿Preguntas?», Helen levantó la mano. Todas las miradas se volvieron hacia ella, sorprendidas, ya que rara vez hablaba en este tipo de reuniones. «¿Sí, Helen?». La voz de Penélope contenía un toque de irritación. «Tengo un concepto alternativo», dijo Helen tratando de mantener la voz firme. «Me gustaría presentarlo». Penélope frunció el ceño. «No pensábamos considerar alternativas. El concepto ya ha sido aprobado». «En realidad», intervino bruscamente Arthur Eastland, «me gustaría escuchar otras ideas». «Penélope, ¿te importa?». Por la cara de Penélope era evidente que le importaba mucho, pero se limitó a sonreír tensa. «Por supuesto, señor Eastland». «Helen,
Muéstranos tu concepto. El corazón de Helen latía en algún lugar de su garganta mientras conectaba su portátil al proyector. Respiró hondo y comenzó su presentación. La cosmética ecológica es un producto especial que requiere un enfoque especial, empezó. No es un producto de masas, sino un producto premium para personas que se preocupan por su salud y el medio ambiente. Creo que nuestro enfoque de marketing estándar no desbloqueará todas las ventajas de la nueva gama ni atraerá al público adecuado. En la pantalla aparecieron sus diseños, elegantes, con mucho espacio libre, colores naturales apagados, fuentes caligráficas. En lugar de precios llamativos y promociones, hay historias sobre el origen de los ingredientes, la filosofía de la marca y un énfasis en la sostenibilidad. Propongo un replanteamiento completo del enfoque, continuó Helen, sintiendo que su confianza crecía con cada palabra. Nada de promociones llamativas, nada de colores artificiales, solo naturalidad, solo armonía. Para las sesiones sugiero utilizar luz natural, un procesamiento mínimo, modelos con aspecto natural en lugar de estándares brillantes. Habló durante unos 15 minutos, detallando todos los aspectos de la campaña, desde el diseño del catálogo hasta la estrategia en las redes sociales. Cuando terminó, se hizo el silencio en la sala de conferencias. Helen se quedó inmóvil, esperando una reacción. Penélope la miró con mal disimulado desagrado, Normer con sorpresa, los demás con diversos grados de interés. Pero lo más importante de todo era la mirada de Arthur Eastland, que estaba examinando la última diapositiva de la presentación. Interesante enfoque, dijo al fin. Completamente diferente de lo que hacemos normalmente. Penélope intervino de inmediato. Por eso creo que es demasiado arriesgado. Nuestros clientes están acostumbrados a un cierto estilo, pero esta gama debería atraer a nuevos clientes, ¿no? Arthur la interrumpió. Gente que normalmente no compra en Eastland. Creo que Helen tiene razón. Necesitamos un nuevo enfoque. Helen no daba crédito a lo que oía. ¿De verdad apoyaba su idea el presidente de la empresa? Propongo un compromiso, continuó Arthur, dirigiéndose a todos los presentes. Demos a Helen la oportunidad de desarrollar un catálogo piloto basado en su concepto. Llevémoslo a cabo en una tirada limitada, en un barrio, y comparemos los resultados con nuestro enfoque estándar en otro barrio de características demográficas similares. Los datos no mienten. Penélope parecía haberse tragado un limón, pero no podía contradecir al presidente. De acuerdo, dijo apretando los dientes. Helen, puedes reunir un pequeño equipo para desarrollar este proyecto piloto, pero la campaña principal seguirá el concepto aprobado. Hasta que veamos los resultados, añadió Arthur con una leve sonrisa. Helen, estoy impresionado con tu iniciativa. Espero un informe en 15 días. Con estas palabras abandonó la sala de conferencias, dejando a Helen en un estado de shock y euforia al mismo tiempo. Lo había conseguido. Tenía la oportunidad de demostrar el valor de sus ideas. El resto de la reunión transcurrió como un borrón. Penélope daba instrucciones, asignaba responsabilidades, fijaba plazos. Cuando todos empezaron a dispersarse, llamó a Helen. «No sé qué te pasa», dijo fríamente, «pero me has avergonzado delante del presidente». «Solo estaba sugiriendo una idea que me parecía acertada», replicó Helen, tratando de hablar con calma. «Bueno, ahora tendrás que demostrar que es la correcta». Penélope recogió sus papeles. «Tienes 2 semanas y un presupuesto limitado. Puedes contar con Janice y Michael en tu equipo, pero no digas que no te lo advertí». Se marchó, dejando a Helen sola en la sala de conferencias. Solo entonces Helen se permitió una amplia sonrisa. No importaba que Penélope estuviera enfadada. No importaba que los recursos fueran escasos y el tiempo se estuviera acabando. Tenía una oportunidad, la primera oportunidad real que había tenido en todos sus años en Eastland Trading. Mientras caminaba de vuelta a su puesto de trabajo, notaba en su rostro las miradas curiosas de sus compañeros.
La noticia de que una empleada de base había desafiado el concepto de Penélope y obtenido la aprobación del propio presidente ya se había extendido por la oficina. «Estás loca», le dijo Normer al pasar por delante de su mesa. «Pero tu presentación ha sido impresionante». Helen le sonrió. Por primera vez en días no pensaba en Elliot y su marcha, sino en su trabajo, sus ideas, su futuro. Mientras tanto, en el otro extremo de East Providence, en el pequeño piso de Vanessa Temple, Elliot River miraba sombríamente la pantalla de su portátil. Acababa de recibir otro cortés pero firme rechazo de la discográfica a la que había enviado las maquetas con Vanessa. «¿De qué se trata?», preguntó Vanessa al salir del baño. Llevaba el pelo pelirrojo húmedo por la ducha y su cara mostraba signos de cansancio. «Un material interesante, pero no encaja en nuestro repertorio actual», citó Elliot. «Como siempre». Vanessa suspiró y se sentó a su lado en el sofá que les había servido de cama durante la última semana. El piso era minúsculo, solo una habitación con un hueco para la cocina y un cuarto de baño. Montones de discos compactos, revistas de música y ropa estaban esparcidos por todas las superficies. «Encontraremos otra compañía», dijo ella, aunque su voz ya no tenía el entusiasmo que tanto había atraído a Elliot al principio de conocerse. «¿O grabaremos más canciones?» «¿Para qué?», preguntó Elliot con amargura. «Apenas me queda dinero para alquilar un estudio». Era una verdad que ambos habían intentado ignorar durante los últimos días. El dinero se acababa y las perspectivas eran poco halagüeñas. Vanessa trabajaba de camarera en una cafetería, pero lo que ganaba apenas le alcanzaba para pagar aquel minúsculo piso. Elliot buscaba cualquier trabajo relacionado con la música, desde pinchar en eventos corporativos hasta enseñar a tocar la guitarra a niños. Pero las reservas eran escasas y había mucha competencia. «Quizá Noel pudiera ayudarnos», sugirió Vanessa tímidamente. Elliot negó con la cabeza. Ya se lo había pedido. Tenía sus propios problemas. Su grupo se había disuelto y estaba buscando trabajo por su cuenta. Cerró el portátil y se recostó en el sofá, mirando al techo. Cuando dejó a Helen, todo parecía tan claro. Estaría con Vanessa, harían música que cambiaría el mundo, se harían notar y serían apreciados, pero la realidad era mucho más prosaica y cruel. «¿Lo sientes?», preguntó Vanessa en voz baja, como si leyera sus pensamientos. «¿El qué?». «Por dejar a mi mujer. Por elegir esto», dijo ella, con la mano rodeando el pequeño piso, en lugar de una vida estable. Elliot se preguntó, ¿se arrepentía? No de la decisión de dejar a Helen. Su matrimonio se había agotado mucho antes de que llegara Vanessa, pero no esperaba que fuera tan duro, que sus sueños de triunfar en la música se vieran truncados uno a uno por la indiferencia de la industria. «No», respondió finalmente. «No me arrepiento de nada. Es solo que pensé que sería diferente». Vanessa le cogió la mano. «Y yo también, pero lo superaremos, ya lo verás». Su voz era de apoyo, pero Elliot notó una nota de cansancio que no había estado allí antes. Vanessa estaba cambiando. El trabajo de 12 horas en una cafetería, los constantes rechazos de las discográficas, la vida de hambre en un piso estrecho, estaban apagando lenta pero inexorablemente la luz que le había atraído de ella. Los primeros días después de dejar a Helen estaban eufóricos, libres, inspirados, llenos de planes creativos. Pasaban los días en el estudio grabando temas y las noches en el minúsculo piso de Vanessa, amándose y hablando de música hasta el amanecer. Pero poco a poco, la realidad empezó a entrometerse en su idilio. El dinero se esfumaba, el tiempo en el estudio menguaba, los rechazos se acumulaban. Y había algo más en lo que Elliot no quería pensar, pero el pensamiento volvía obstinadamente. Vanessa empezaba a parecerle ordinaria. Su voz seguía siendo hermosa en el estudio, pero en las interacciones cotidianas se mostraba cada vez más irritable por pequeñas cosas. Se quejaba de cansancio, no mostraba el entusiasmo que tanto le había inspirado antes.
¿O es que él mismo había cambiado? Había dejado de verla como un ideal inalcanzable y empezaba a fijarse en una chica corriente con problemas y debilidades corrientes. ¿En qué estás pensando?, preguntó Vanessa, interrumpiendo sus pensamientos. Estoy pensando que tenemos que hacer algo nuevo, mintió Elliot. Quizá cambiar de género, probar algo más comercial. Vanessa se apartó, con un destello de decepción en los ojos. Ah, sí, siempre has dicho que no transigirías con lo comercial. Sí, pero a veces hay que ser realista, dijo Elliot, sintiendo una extraña sensación de déjà vu. ¿No era eso lo que Helen le había estado diciendo todos estos años? ¿No era el mismo realismo del que ella había hablado mientras él la acusaba de no creer en su talento? Creía que no eras así, dijo Vanessa en voz baja, levantándose del sofá. Dijiste que la honestidad era más importante para ti que el éxito comercial. Pero no se puede vivir de la honradez, exclamó Elliot con repentino enfado. Necesitamos dinero, Vanessa, para comida, para un piso, para tiempo de estudio. Ella lo miró con una expresión que él nunca había visto en su rostro, una mezcla de decepción y lástima. Sabes, suenas exactamente como... No terminó la frase, pero Elliot lo entendió. Como Helen. Sonaba exactamente como Helen, la Helen práctica y realista que siempre intentaba poner tierra de por medio con sus sueños. Vanessa se fue a la cocina, sacudiendo los platos. Elliot se quedó sentado en el sofá, aturdido por aquella toma de conciencia. ¿Y si Helen siempre había tenido razón? ¿Y si su realismo no era una falta de fe en su talento, sino simplemente... ¿realismo? Cogió el teléfono, miró el correo, otra cortés respuesta de la gente al que iba a enviar el material. Luego, obedeciendo a un impulso repentino, abrió las redes sociales y tecleó el nombre de Helen. Su perfil era privado, pero su última publicación, fechada ayer por la tarde, era pública. Una foto de la oficina de Island Trading con el siguiente pie de foto: nuevo día, nuevas oportunidades. A veces hay que arriesgarlo todo para tener una oportunidad. Elliot frunció el ceño. No parecía la Helen que él conocía, cauta, reacia al riesgo, que prefería la estabilidad a la experimentación. ¿Había cambiado algo en ella desde que él se había marchado? ¿O siempre había sido así y él no se había dado cuenta? Los días siguientes transcurrieron febrilmente para Helen. Reunió a un pequeño equipo, Janice, una diseñadora de talento pero normalmente silenciosa, y Michael, un especialista en marketing digital, y juntos empezaron a dar vida a su concepto. Penélope les asignó un presupuesto ínfimo y un espacio de trabajo aislado en un rincón apartado de la oficina, como si quisiera que pasaran lo más desapercibidos posible. Pero a Helen no le importó. Estaba agradecida por la oportunidad. Estos colores son perfectos para el concepto de naturalidad, dijo Janice, mostrando a Helen una paleta de tonos apagados de verde, marrón y arena. Y para los acentos, sugiero usar un dorado cálido en lugar del amarillo chillón de los catálogos estándar. Estupendo, asintió Helen. ¿Qué te parece la tipografía? He encontrado algunas fuentes caligráficas que parecen escritas a mano pero se leen bien. Janice abrió un archivo de muestra. Aportarán calidez y humanidad. Michael, mientras tanto, trabajaba en una estrategia de promoción online. Tenemos que hacer hincapié en las historias, dijo, mostrando bocetos de publicaciones en redes sociales. No solo para vender el producto, sino para hablar de sus orígenes, de las personas que lo crearon, de la filosofía de la marca. Helen observó cómo trabajaba su pequeño equipo y sintió que algo nuevo crecía en su interior: orgullo, confianza, la sensación de que por fin estaba en su sitio. Todos estos años había reprimido sus impulsos creativos, siguiendo modelos corporativos, temerosa de destacar. Ahora, liberada de los grilletes de un matrimonio infeliz y con la oportunidad que le brindaba el propio presidente de la empresa, sintió que sus alas creativas se desplegaban. El tiempo pasaba volando.
A menudo Helen se quedaba en la oficina hasta altas horas de la noche trabajando en los detalles de la campaña. Al volver a la casa vacía, ya no sentía el agudo dolor de la ausencia de Elliot, demasiado cansada, demasiado absorta en el nuevo proyecto para pensar en el pasado. Tras 10 días de duro trabajo, el catálogo piloto estaba listo para imprimir. Helen tuvo en sus manos la maqueta, 32 páginas que encarnaban su visión. Elegante, con mucho espacio, colores apagados e historias sobre el origen de cada producto. Nada que ver con los catálogos estándar de Eastland Trading, sobrecargados de información. «Es increíble, Helen», dijo Janice, mirando por encima del hombro. «Lo mejor que he hecho en todo el tiempo que llevo trabajando aquí». Helen sonrió. Ella sentía lo mismo. Al día siguiente, Arthur Eastland acudió personalmente a su improvisado estudio para ver los resultados. Helen le presentó nerviosa el catálogo terminado y el concepto general de la campaña. «Excelente», dijo él hojeando las páginas. «Justo el tipo de enfoque fresco que necesitamos para esta gama». «Gracias, señor Eastland», respondió Helen, sintiendo un cálido sentimiento de orgullo en su interior. «Ha sido un trabajo de equipo». «No seas modesto», sonrió Arthur. «Penélope me ha dicho que ha sido iniciativa tuya. Aprecio a los empleados que no tienen miedo de arriesgarse y proponer ideas nuevas». Se volvió hacia Janice y Michael. «Buen trabajo a todos. Poned en marcha la impresión y distribución en la zona de pruebas. Esperamos los resultados en 15 días». Cuando se marchó, Helen no pudo contener la sonrisa. Lo habían conseguido. Ahora solo quedaba esperar a ver cómo reaccionaba el mercado a su nuevo enfoque. Se imprimieron catálogos y se distribuyeron en una zona seleccionada de East Providence. Paralelamente, los catálogos estándar desarrollados a partir del concepto de Penélope se distribuyeron en una zona demográfica similar. Las 2 semanas siguientes estuvieron llenas de ansiosa expectación. Helen comprobaba constantemente los datos de ventas, comparaba cifras, analizaba la reacción de los consumidores, y cada día sonreía más y más. «Mira», dijo Michael mostrándole los gráficos. «En nuestra zona de pruebas, las ventas de la gama ecológica son un 35% superiores a las de la zona de control. Y lo más interesante es que los clientes no compran solo 1 o 2 productos, como suelen hacer, sino lotes enteros». «Y aquí están los comentarios de las redes sociales», añade Janice, mostrando capturas de pantalla. «La gente comparte fotos del catálogo, habla del diseño y elogia el enfoque. Eso nunca había ocurrido con nuestros materiales estándar». Helen sintió que la confianza crecía en su interior. Tenía razón, su enfoque funcionaba, y ahora tenía los datos que lo demostraban. El día de la presentación de los resultados finales, Helen se puso su mejor traje, azul oscuro, austero pero elegante. Se sentía una persona diferente de la mujer insegura que un mes antes había tenido miedo de ofrecer sus ideas. La sala de conferencias estaba abarrotada de directivos de Eastland Trading, Arthur Eastland, Penélope, los jefes de otros departamentos. Todos esperaban con interés los resultados del experimento. Helen se acercó con confianza al proyector y comenzó su presentación. «Hace 15 días lanzamos un proyecto piloto, un nuevo concepto para promocionar una gama de cosméticos ecológicos», empezó. «Hoy voy a presentar los resultados». Mostró gráficos, cifras y comentarios de los clientes. Mostró cómo su planteamiento no solo aumentó las ventas de la nueva gama, sino que atrajo a un público nuevo, más joven, más culto, más solvente. «En la zona de prueba, las ventas son un 35% superiores a las de la zona de control», resumió. «El cheque medio ha subido un 20% y el índice de participación en las redes sociales se ha triplicado». Cuando terminó, se hizo el silencio en la sala. Entonces Arthur Eastland empezó a aplaudir y poco a poco se le fueron uniendo los demás. Todos menos Penélope, que se quedó con cara de piedra.
Resultados impresionantes, dijo Arthur. Creo que la solución es obvia. Deberíamos extender este enfoque a toda la campaña. Se volvió hacia Penélope. ¿Qué te parece? Penélope apretó los labios, pero prevaleció la profesionalidad. Los resultados hablan por sí solos, dijo secamente. Estoy de acuerdo en que el concepto de Helen fue más eficaz. Bien, sonrió Arthur. En ese caso, Helen, quedas oficialmente a cargo del proyecto de lanzamiento de la gama orgánica, y me gustaría que consideraras la posibilidad de aplicar este enfoque a nuestros otros productos de primera calidad. Helen no daba crédito a lo que oía. No solo le aprobaron su concepto, sino que le orientaron sobre un proyecto completo y le ofrecieron la posibilidad de ampliar su enfoque a otras gamas. Gracias, señor Eastland, dijo, intentando mantener la profesionalidad en su voz, a pesar de que en su interior se desataba un huracán de emociones. No le defraudaré. 2 meses pasaron volando para Helen Baxter como un abrir y cerrar de ojos. Sus días de trabajo se convirtieron en un caleidoscopio interminable de reuniones, presentaciones, llamadas y sesiones de brainstorming con un equipo que ya había aumentado a 8 personas. Bajo su dirección, la campaña de cosmética ecológica de Eastland Trading se ha ampliado mucho más allá del plan original. Todo empezó con el catálogo, elegante, con mucho espacio en blanco y tonos naturales, muy distinto del habitual material publicitario de la empresa. Tras el éxito del proyecto piloto, Arthur Eastland no solo aprobó la distribución del catálogo en toda la red de distribución, sino que asignó presupuesto adicional para ampliar la campaña. Helen no desaprovechó la oportunidad. Desarrolló una estrategia de marketing completa que incluía no solo el material impreso, sino también la publicidad digital, el diseño de los puntos de venta e incluso el diseño de los envases de los productos. Todo estaba unido por un único concepto de naturalidad, elegancia y calidad superior. «Mira lo que está pasando en las redes sociales», dijo Michael mostrando a Helen la pantalla de su portátil. «Nuestro hashtag #NaturalEastland se ha convertido en tendencia. La gente publica fotos de nuestros catálogos y comparte sus impresiones sobre los productos». Helen se inclinó más hacia él y echó un vistazo. Los usuarios no solo admiraban los productos, sino también su presentación. «Por fin una marca de belleza que no grita, sino que susurra», escribió uno. «He comprado toda la línea de cuidado facial después de ver este catálogo. Es el primer anuncio que quiero conservar como obra de arte», señalaba otra. «Es increíble», dijo Helen sin ocultar su sonrisa. «Hemos dado en el clavo». «Y no solo en Internet», añadió Janice, que ahora era su mano derecha. «Mira los informes de ventas de la semana pasada». Helen abrió el archivo y se quedó helada. Las cifras superaban las previsiones más descabelladas. La gama ecológica, que en un principio se había considerado un producto de nicho para un público limitado, se estaba vendiendo a tal ritmo que apenas se reponían las existencias. En la oficina de Arthur Eastland, Helen fue recibida con los brazos abiertos. El presidente de la empresa siguió personalmente el desarrollo de la campaña y no ocultó su admiración. «Helen, estaba pensando en ti», la saludó. «¿Has visto el informe financiero de esta mañana?» «Sí, de hecho, de eso he venido a hablarte», comenzó Helen. «Tenemos que aumentar la producción, si no...» «Ya lo he hecho», la interrumpió Arthur con una sonrisa. «La capacidad de producción se duplicará a partir de la semana que viene, pero no te he llamado para eso». Abrió el cajón de su escritorio y sacó la edición matutina del East Providence Daily, un periódico local con una tirada que abarcaba la ciudad y los suburbios. «Página 3», dijo tendiéndoselo a Helen. Ella lo desdobló y vio un artículo con el titular «Una empresa local conquista el mercado con un marketing innovador». Debajo del titular estaba su foto, un retrato oficial del directorio corporativo de Eastland Trading. «Dios mío», exhaló Helen, empezando a leer.
El artículo trataba sobre el fenomenal éxito de la gama de productos ecológicos de Eastland y el innovador enfoque de marketing que difería de forma tan notable de las estrategias habituales en el sector. El periodista entrevistó a varios expertos en marketing que elogiaron el concepto, pero lo más importante es que el artículo nombraba por su nombre a la autora del concepto, Helen Baxter, a la que citaba como una estrella emergente en la industria del marketing. No he concedido ninguna entrevista, dijo Helen confusa, mirando a Arthur. Él sonrió. Eso ha sido cosa mía. La oficina de prensa se puso en contacto con el periodista a petición mía. Creo que estos logros deben ser reconocidos públicamente. Gracias, dijo ella con sinceridad. Esto es inesperado. Esto es solo el principio. Arthur se reclinó en su silla. Tengo planes para ti, Helen. Grandes planes. Le hizo un gesto para que se sentara y continuó. Estoy pensando en reorganizar nuestro departamento de marketing. Penélope ha hecho un buen trabajo a lo largo de los años, pero tu enfoque ha demostrado que necesitamos avanzar en una nueva dirección. Quiero que dirijas un nuevo departamento de marketing creativo. Helen se quedó helada. No sabía si había oído bien. ¿Un nuevo departamento? Exacto, asintió Arthur. Total libertad de acción, tu propio presupuesto, un equipo que formarás tú misma. Serás responsable de todas nuestras líneas de productos premium y del desarrollo de nuevos conceptos. Una cosa más. Arthur abrió otro cajón y sacó un sobre. El Consejo de Administración ha votado por unanimidad concederte una prima de campaña. Aquí tienes un cheque por un importe que espero refleje nuestro reconocimiento a tu contribución. La cantidad del cheque era más de lo que Helen había ganado en los 3 últimos años juntos. Suficiente para pagar el saldo de la hipoteca de la casa, mejorar el coche viejo, quizá incluso ahorrar para inversiones. No sé qué decir, dijo finalmente. Di que sí a mi oferta de un nuevo departamento, sonrió Arthur. Y empieza a pensar en cómo podemos aplicar tu planteamiento a otras líneas. Sí, dijo Helen con firmeza. Absolutamente sí. Al salir del despacho del presidente, se apoyó en la pared del pasillo, intentando ordenar sus pensamientos. En solo 2 meses, su vida se había transformado hasta volverse irreconocible. De ser una empleada ordinaria cuyas ideas nadie tomaba en serio, había pasado a ser la jefa de un departamento cuyo nombre aparecía en los periódicos. Al otro lado de East Providence, en un piso minúsculo a las afueras de la ciudad, Elliot River estaba tumbado en un sofá, hojeando sin sentido los canales de la televisión por cable. Habían pasado casi 2 meses desde que dejó a Helen, pero en lugar del prometido repunte creativo, su vida se había convertido en una interminable lucha por la supervivencia. El tiempo de estudio que solía poder pagarse gracias al sueldo fijo de Helen era ahora un lujo inasequible. Las maquetas con Vanessa, que parecían tan prometedoras, recibían un rechazo tras otro de las discográficas y los agentes. El dinero se esfumaba a un ritmo alarmante. Elliot intentó encontrar trabajo relacionado con la música, pero las ofertas eran escasas y la competencia abrumadora. Daba clases de guitarra a algunos alumnos, a veces tocaba en un bar a cambio de propinas e incluso una vez grabó un jingle para la emisora de radio local. Pero todo esto era lamentablemente insuficiente. Vanessa también había cambiado. Trabajar de camarera la agotaba y los constantes rechazos minaban su fe en su talento. Cada vez discutían más a menudo, por cosas insignificantes, por dinero, por promesas incumplidas. La chispa que había surgido entre ellos en el estudio se desvanecía poco a poco bajo el peso de los problemas cotidianos. «No puedo seguir así», había dicho ella el día anterior, al volver de un turno de 12 horas en la cafetería. «Estoy cansada, Elliot. Cansada de trabajar hasta la extenuación para pagar este agujero, cansada de promesas vacías de un avance que nunca llega». «Sabías que no iba a ser fácil», dijo, sintiendo que una irritación ahogada crecía en su interior.
Tú mismo dijiste que estabas dispuesto a luchar por la música de verdad, que no transigirías. Sí, pero no pensé que la lucha sería por servir café a 18 mesas por turno, exclamó Vanessa. Tengo 26 años, Elliot. No puedo seguir viviendo como una estudiante sin dinero para siempre, esperando que algún día se fijen en nosotros. El canal local emitía las noticias de East Providence. Elliot estaba a punto de cambiar de canal cuando oyó el nombre de la empresa donde trabajaba Helen. El éxito de la campaña de marketing de Eastland Trading había superado todas las expectativas. El innovador enfoque propuesto por Helen Baxter, directora creativa de la empresa, había atraído la atención no solo de los consumidores, sino también de los profesionales del sector. Elliot se incorporó bruscamente, incapaz de creer lo que oía. En la pantalla aparecía un rostro familiar. Su exmujer estaba siendo entrevistada por un periodista. Parecía diferente, confiada, elegante, enérgica. En sus ojos brillaba una luz interior que él no había visto en mucho tiempo. El secreto de nuestro éxito es que dejamos de gritar y empezamos a hablar con nuestros clientes, dijo Helen desde la pantalla. Les ofrecimos no solo un producto, sino una historia, una filosofía, una forma de vida, y ellos respondieron. El reportero siguió haciendo preguntas y Elliot vio cómo Helen, su Helen, que le parecía demasiado cauta, demasiado realista, hablaba con confianza de estrategias de marketing, de conceptos visuales, del futuro de la marca. La puerta del baño se abrió y Vanessa salió envuelta en una toalla. Miró a Elliot, que seguía sentado con el teléfono, y sacudió la cabeza. ¿Sigues leyendo sobre tu ex?, preguntó. Intento averiguar qué ha pasado, respondió Elliot. ¿Qué ha pasado? Vanessa empezó a vestirse sin mirarlo. La dejaste por mí. Ella encontró fuerzas para seguir adelante y lo consiguió. Y nosotros estamos atrapados aquí, en este agujero, con facturas sin pagar y sueños sin cumplir. Podemos marcar la diferencia, dijo sin mucha convicción. Tal vez probar un enfoque diferente, un género diferente. No se trata del género, Elliot, dijo Vanessa con cansancio. Es que la industria musical es brutal y es muy difícil abrirse paso en ella sin dinero o contactos o mucha suerte. Nosotros no tenemos nada de eso. Me han ofrecido un trabajo en Nueva York, dijo de repente. No de cantante, sino de administrativa en una escuela de música. No es un sueño, pero es un sueldo fijo, un seguro y la oportunidad de estar en el mundo de la música. Elliot se quedó helado. ¿Le habían ofrecido el trabajo y no le había dicho nada? ¿Cuándo? Fue lo único que preguntó. Hace 15 días. Tengo que darte una respuesta antes de que acabe el mes. ¿Y me lo ibas a decir? Te lo digo ahora. Le miró directamente a los ojos. Creo que debería decir que sí. ¿Y nosotros? La pregunta salió sola. Vanessa guardó silencio, y en ese silencio, Elliot oyó la respuesta que había estado temiendo. ¿Quieres irte sin mí?, dijo. No era una pregunta. Creo que los dos tenemos que seguir adelante, Elliot, dijo ella en voz baja. Lo que había entre nosotros fue maravilloso al principio, pero ahora solo nos arrastramos el uno al otro. Elliot sintió que algo se rompía por dentro. Otra relación se desmoronaba y, una vez más, él no podía detenerla. ¿Entonces, se acabó?, preguntó, aunque la respuesta era obvia. Creo que sí. Vanessa parecía tan triste como decidida. Lo pasamos bien juntos, pero los dos nos merecemos algo mejor que esto. Miró alrededor del estrecho piso lleno de esperanzas no realizadas. Elliot volvió a mirar la foto de Helen en su teléfono. En sus ojos había esa chispa que una vez le había encantado de ella. Inteligencia, determinación, fuerza interior. Una chispa que había dejado de percibir durante sus años de matrimonio, inmerso en sus propios problemas y ambiciones. Le asaltó un pensamiento angustioso. ¿Y si se había equivocado?
Y si, al dejar a Helen en busca de comprensión y apoyo, en realidad estaba huyendo de sus propios miedos e insuficiencias. Y si el verdadero problema no era ella, sino él mismo. Helen Baxter pasó la mano por la superficie lisa de su nuevo escritorio de madera oscura. El amplio despacho, con sus ventanas panorámicas que daban al parque East Providence City Park, seguía pareciéndole extraño, a pesar de que lo ocupaba desde hacía 3 semanas. Las paredes estaban decoradas con carteles de su exitosa campaña publicitaria. Las estanterías estaban repletas de publicaciones profesionales de marketing y diseño, y en una mesita de la esquina había un premio al marketing innovador que Eastland Trading había ganado en una exposición empresarial regional. Un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. «Adelante», dijo Helen, enderezándose en la silla. Janice, que ya era oficialmente su adjunta, entró con un portapapeles en la mano. «Siento molestarla, pero hay un par de asuntos que deben tratarse antes de que acabe el día». Helen le hizo un gesto para que se sentara. En primer lugar, el Departamento de Desarrollo pregunta si está lista la presentación de la nueva línea de spa. Quieren armonizar el diseño del envase con nuestro futuro concepto publicitario. La presentación será mañana por la mañana, respondió Helen. Anoche hice los últimos ajustes. Bien, anotó Janice en su tableta. En segundo lugar, ha llamado Northern Brands. Siguen interesados en reunirse contigo el próximo jueves. Helen se lo pensó un momento. Northern Brands es un gran holding de Boston que posee varias empresas en el negocio de los cosméticos y los productos de aseo. Se pusieron en contacto con ella hace 15 días para ofrecerle una reunión, insinuando una posible colaboración. «Confirme la reunión», dijo. «Quiero escuchar al menos lo que tienen que ofrecerme». Era la tercera empresa que se interesaba por Helen tras la publicidad de su exitosa campaña. La primera fue una pequeña empresa de marketing de la misma East Providence, que le ofreció un puesto de directora creativa con un sueldo que duplicaba lo que ganaba en Eastland antes de su ascenso. La segunda fue una agencia de publicidad de Providence, que la invitó a ocupar un puesto como jefa de desarrollo de identidad corporativa. Helen había rechazado ambas ofertas. Ahora estaba contenta con todo en Eastland Trading. Un nuevo puesto, un sueldo considerablemente mayor, el respeto de sus compañeros y, lo más importante, la libertad creativa que Arthur Eastland garantizaba a su departamento. Pero nunca está de más mantener las puertas abiertas. Y Janice titubeó un poco. Llamó tu agente inmobiliario. Dice que ha encontrado unas cuantas propiedades que podrían interesarte. Helen sonrió. Después de recibir el premio, decidió que era hora de seguir adelante, no solo profesionalmente, sino también personalmente. La casa en la que vivían ella y Elliot guardaba demasiados recuerdos, la mayoría de los cuales ahora solo dolían. Decidió venderla y comprar un piso nuevo, pequeño pero moderno, cerca del centro de la ciudad. «Dile que me pondré en contacto con ella mañana», respondió Helen. «Gracias, Janice». Cuando la asistente se marchó, Helen se acercó a la ventana y miró hacia el parque. Los árboles otoñales estaban moteados de todos los tonos de amarillo y rojo. La gente paseaba por los senderos, disfrutando de un día soleado poco frecuente en esta época del año. La vida seguía su curso, y por primera vez en mucho tiempo, Helen se sentía completamente dueña de sí misma. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por el timbre de su teléfono. El nombre de Arthur Eastland apareció en la pantalla. «Helen», la voz del presidente de la compañía sonaba enérgica como siempre, «tengo grandes noticias. Acabo de hablar con los representantes de la cadena nacional de tiendas Green Life. Están interesados en la distribución exclusiva de nuestra línea ecológica. Eso nos abriría mercados en todo el país». Helen sintió que le subía una oleada de orgullo por dentro. «Es fantástico, Arthur. ¿Cuándo quieren empezar?» «Lo antes posible. He concertado una cita para la semana que viene. Me han dicho que están impresionados con tu enfoque y que quieren hablar de cómo adaptar la campaña a sus clientes».
Después de la conversación, Helen regresó a su mesa agradablemente emocionada. A escala nacional, cuando propuso su concepto, 3 meses atrás, nunca hubiera imaginado que llegaría a obtener semejantes resultados. La jornada laboral tocaba a su fin, pero Helen decidió quedarse para repasar los bocetos preliminares de la línea de spa. Estaba oscureciendo y la oficina se iba vaciando poco a poco. Le encantaba ese momento. El silencio le permitía sumergirse de lleno en su trabajo sin distraerse con llamadas y discusiones. Cuando por fin recogió sus cosas y salió al aparcamiento, el reloj marcaba casi las 9 de la noche. Subió a su coche, la nueva berlina que se había comprado con parte del dinero de la prima, puso la música y se dirigió a casa. Por el camino, pasó por lugares en los que había estado con Elliot, el restaurante donde habían celebrado su 10º aniversario de boda, la tienda de instrumentos musicales donde él había pasado horas eligiendo una guitarra nueva, el parque donde les gustaba pasear los fines de semana. Extrañamente, estos recuerdos ya no le causaban un dolor agudo como antes. Habían pasado a formar parte del pasado, eran importantes y la habían marcado, pero ya no definían su presente. En casa, Helen miró primero el correo. El agente inmobiliario le había enviado descripciones de varios pisos que podrían convenirle. Uno en particular le llamó la atención. Un ático en un edificio nuevo en el centro de la ciudad, con terraza y vistas al río. Antes nunca se lo habría podido permitir, pero ahora, con su nuevo sueldo y su paga extra, era una realidad. Después de prepararse un té, Helen se acomodó en el sofá con su portátil, mirando fotos del piso y pensando cómo podría amueblar el espacio. Sin duda merecía la pena organizar una visita. Su mirada se posó en el teléfono que había dejado en el cargador al llegar a casa. La pantalla parpadeaba y mostraba varias notificaciones. Helen lo cogió y vio que había perdido algunas llamadas mientras estaba en la ducha. Abrió la lista de llamadas y se quedó helada. 56 llamadas perdidas, todas de la misma persona, todas en los últimos 2 días. Elliot. Helen colgó el teléfono y sintió que el corazón le latía con más frecuencia. ¿Por qué había empezado a llamar de repente? En los 3 meses que habían pasado desde que rompieron, no había intentado ponerse en contacto con ella ni una sola vez. Entonces le había dicho, «No me llames. He encontrado a alguien que me entiende de verdad». Y ella respondió, «Entonces quédate con ella, no vuelvas». Y ahora hay 56 llamadas perdidas. Mientras reflexionaba, el teléfono volvió a sonar. Un nombre familiar apareció en la pantalla. Helen lo miró durante unos segundos, luego respiró hondo y contestó. «Hola, Helen». La voz de Elliot sonó a la vez sorprendida y complacida. Por fin contestó. «Ya he estado intentando llamarte». «Ya veo», respondió secamente. 56 llamadas en 2 días probablemente fueron demasiadas. «Lo siento», sonó compungido. «Es que necesitaba hablar contigo. He visto el artículo en el periódico y el reportaje en la televisión. Es increíble, Helen, lo que has conseguido». «Gracias», respondió ella, intentando mantener un tono neutro. «Pero dudo que me hayas llamado 56 veces solo para felicitarme». Hubo una pausa y luego habló Elliot. «Tenemos que hablar, Helen, en persona. Es muy importante». «¿Sobre qué?» «Sobre nosotros, sobre lo que pasó, o las posibilidades de hacer las cosas bien». Helen sintió que algo dentro de ella se apretaba. Hace 3 meses, esas palabras habrían provocado una tormenta de emociones, esperanza, alegría, alivio. Ahora solo sentía una leve sorpresa y algo parecido a la lástima. «No creo que sea necesario, Elliot». «Por favor», dijo él con un tono suplicante en la voz. «Al menos escúchame. Puedo ir ahora mismo». Helen miró el reloj. Era tarde. Pero tal vez ambos necesitaban esta conversación para dejar atrás el pasado y seguir adelante. «De acuerdo», dijo al fin. «Puedes venir». Helen colgó el teléfono y se acercó al espejo del pasillo. Una mujer segura de sí misma le devolvía la mirada.
con el peinado que había cambiado desde su ruptura con Elliot, con ropa casera pero elegante. Ya no había esa inseguridad en sus ojos, esa necesidad de aprobación que la había perseguido durante años. El timbre sonó 20 minutos después. Helen abrió la puerta y vio a Elliot, demacrado, con ojeras, vistiendo la misma chaqueta con la que la había dejado hacía 3 meses. «Hola», dijo, arrastrando los pies en el umbral. «Gracias por quedar conmigo». Helen dio un paso atrás en silencio, dejándole entrar en la casa. Elliot entró, mirando a su alrededor como si esperara ver un cambio drástico. Pero la casa estaba igual que el día que se había marchado, con la excepción de unos cuantos cuadros nuevos en las paredes y algunos libros de marketing y diseño en la mesita. «¿Quieres un té?», preguntó Helen, dirigiéndose a la cocina. La cortesía era territorio seguro. «Sí, gracias», la siguió Elliot. En la cocina se sentó a la mesa, la misma en la que una vez habían desayunado juntos, discutiendo los planes del día. Ahora parecía fuera de lugar, como un invitado cualquiera en casa ajena. Helen le puso la taza delante y se sentó enfrente. «¿De qué querías hablar?». Elliot rodeó la taza con las manos como buscando calor. «He visto tu informe», empezó, «y los artículos sobre tu éxito. Estás increíble. Estoy contenta». «Soy feliz», respondió Helen con sencillez. «Me alegro por ti», hizo una pausa. «De verdad, te lo mereces». «Elliot», Helen se inclinó hacia adelante. «Te agradezco que hayas venido a felicitarme en persona, pero es tarde y mañana tengo un gran día». «No es solo una felicitación», le interrumpió, levantando la vista. Cometí un gran error, Helen. Cuando te dejé, pensé que había encontrado lo que necesitaba, pero resultó ser muy distinto». Helen guardó silencio, esperando a que continuara. «Vanessa, no es quien yo creía que era», continuó Elliot. «O tal vez ha cambiado, no lo sé. Pero lo que parecía tan perfecto al principio se ha desmoronado bajo el peso de la realidad». «Lo siento», dijo Helen con sinceridad. «Se ha ido». Elliot bajó los ojos. «Consiguió una oferta de trabajo en Nueva York y se marchó. Dijo que nuestra relación era un error, que solo nos arrastrábamos el uno al otro. Y ahora estás tú aquí». Helen se echó hacia atrás en la silla, dándose cuenta de repente de lo que quería decir. «He estado pensando mucho, Helen». Su voz se volvió más tranquila. «Sobre nosotros, sobre lo que pasó. He sido injusto contigo, egoísta. Estaba tan centrado en mis sueños que no vi cómo suprimía los tuyos». Extendió la mano por encima de la mesa, intentando cogerle la palma, pero Helen la apartó con suavidad. «Podríamos volver a intentarlo». Había esperanza en su voz. «Un nuevo comienzo. He cambiado, Helen. Me he dado cuenta de lo que es realmente importante». Helen miró al hombre que tenía enfrente, el hombre con el que había vivido 12 años, el hombre al que una vez había amado con todo su corazón. Vio la sinceridad en sus ojos, escuchó el remordimiento en sus palabras. «Y sin embargo, Elliot», comenzó ella suavemente, «lo que ha ocurrido entre nosotros no puede deshacerse». «Pero podríamos intentarlo», insistió él. «La gente comete errores, Helen. Yo he cometido un error terrible, y lo admito. Pero, ¿acaso 12 años juntos no significan nada?». «Significan algo», respondió ella. «Significa que hemos formado parte de nuestras vidas durante mucho tiempo, que hemos crecido juntos, que hemos cambiado juntos. Pero a veces la gente deja las relaciones, Elliot. A veces necesitan seguir caminos diferentes para convertirse en lo que están destinados a ser». «Lo dices como si ya estuviera decidido», dijo con amargura. «Porque lo está». Helen se levantó y se acercó a la ventana. «Sabes, cuando te fuiste, estaba destrozada. Pensé que nunca me recuperaría. Pero el tiempo pasó, y me di cuenta de que nuestra relación no nos había hecho felices durante mucho tiempo, ni a ti ni a mí». «Podríamos haber arreglado las cosas», repitió Elliot, poniéndose también en pie. «Yo podría apoyar tu carrera y tú podrías apoyar mi música.
podríamos encontrar un equilibrio. Helen se volvió hacia él. No se trata de equilibrio, Elliot. Se trata de que los dos hemos cambiado. No soy la misma mujer que dejaste hace 3 meses. Y por lo que parece, tú no eres el mismo hombre. Pero eso es bueno, ¿no? Dio un paso hacia ella. Podríamos volver a conocernos, amar a las personas en que nos hemos convertido. Helen negó con la cabeza. No, Elliot. Por fin me he encontrado a mí misma, mi lugar en la vida. Estoy avanzando y volver al pasado sería un paso atrás. Elliot se detuvo con un destello de comprensión en los ojos. Ya no me quieres. No era una pregunta. Siempre atesoraré lo que tuvimos, dijo Helen en voz baja. Pero sí, ya no te quiero como antes. Y creo que si eres sincera contigo misma, te darás cuenta de que tú tampoco me quieres. ¿Qué quieres decir con eso? Frunció el ceño. No has vuelto porque sigas queriéndome, explicó Helen. Volviste porque tu nueva relación no funcionó y tu antigua vida de repente te pareció un refugio seguro, sobre todo cuando viste que yo tenía éxito. Elliot abrió la boca para objetar, pero luego la cerró, incapaz de encontrar las palabras. Había una verdad en sus palabras que no quería admitir. Te deseo que seas feliz, Elliot, continuó Helen. Te la deseo, pero es una felicidad que debes encontrar por ti mismo, no volviendo a algo que ya ha terminado. Elliot estaba de pie en medio de la cocina, con la mirada perdida y rota. Helen sintió una punzada de compasión, no por su ex marido, sino por un hombre que había perdido el norte y no sabía a dónde ir. ¿Qué voy a hacer?, preguntó en voz baja, más para sí mismo que para ella. Lo mismo que yo, respondió Helen. Encontrar el valor para empezar un nuevo capítulo de la vida. Cree en ti mismo. Tu talento no ha desaparecido, Elliot. Es solo que tal vez necesites buscar otras formas de realizarlo. Permanecieron en silencio, separados no solo por el espacio de la cocina, sino por el camino vital que cada uno había elegido. Helen sintió una extraña ligereza, como si por fin se hubieran cortado los últimos hilos que la ataban al pasado, liberándola para volar hacia el futuro. Ahora tengo que irme, dijo finalmente Elliot, dirigiéndose a la salida. Se detuvo en la puerta mirando a su alrededor la casa que una vez había sido suya, pero que ahora solo pertenecía a Helen. Me alegro por ti, dijo, y esta vez había sinceridad en su voz. Te mereces lo mejor. Y tú también, Elliot, contestó Helen. Adiós. La puerta se cerró tras él y Helen apoyó la espalda en ella, suspirando profundamente. Extrañamente, no sintió tristeza ni arrepentimiento, solo liberación y una ligera tristeza por lo que una vez había sido y nunca volvería. Se acercó a la ventana y observó cómo la figura de Elliot se alejaba calle abajo hasta desaparecer al doblar la esquina. Parte de su vida se había ido con él, dejando espacio para algo nuevo. Cogió el teléfono y marcó el número de la inmobiliaria. Aunque era tarde, podía dejar un mensaje. Buenas noches, soy Helen Baxter. Me gustaría concertar una cita para ver el ático que me ha sugerido. Sí, que está en el centro de la ciudad, con vistas al río. Mañana por la tarde sería ideal. Gracias, Helen. Colgó el teléfono y volvió al salón, donde el portátil abierto con fotos del nuevo piso seguía sobre la mesita. Helen sonrió al imaginarse preparando aquel espacio, su espacio, para su nueva vida. 3 meses atrás, cuando Elliot había dado un portazo con las palabras «He encontrado a alguien que me entiende de verdad», Helen había pensado que su mundo se había derrumbado. Ahora se daba cuenta de que solo era el principio, el comienzo del viaje hacia su verdadero yo, hacia la vida que había elegido para sí misma.